En la economía no hay nada misterioso ni inaccesible al entendimiento del hombre de la calle. Si hay un misterio, reside él en el oculto propósito que puede perseguir el economista, que no es otro que la disimulación del interés concreto a que sirve. Así comienza Humo y Espejos. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益频率破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Le damos la bienvenida a este nuevo capítulo de Humo y Espejos, el programa que te explica quién es quién en la política mundial y el sistema en que vivimos. Hoy trataremos el tema de los mitos económicos y como siempre me acompaña Marcelo Ramírez, así que buenas noches Marcelo. Buenas. Contame de qué se va a tratar el tema de hoy. Bueno, como estábamos hablando, uno de los mayores condicionamientos creo que hay hoy en la política, no solo en la Argentina, sino en el mundo, precisamente viene por la economía. Somos sociedades muy propensas al consumo y es determinante el sistema económico en cómo nuestra sociedad va a aceptar determinadas medidas. Pero muchas de esas políticas vienen condicionadas por una serie de mitos preestablecidos. Lo que hoy vamos a tratar de ver es, de todos estos mitos que hacen al sentido común, cuáles son reales y cuáles no. Y nuestros invitados son Walter Formento, que está especializado en crisis internacional y doctor en geopolítica. Walter, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vos, Iván. Walter, antes de seguir con nuestro otro invitado, ¿está Argentina hoy sumergida en una crisis económica? No, la Argentina no se encuentra en una crisis económica. No la estuvo en el 2008, que la crisis económico-financiera fue global, lo cual no quiere decir que no la rijan las generales de la ley, pero lo que nosotros conocemos en el sentido común como el diciembre del 2001, eso no existe hoy en Argentina. Lo que existe hoy es un cambio de gobierno que significa e implica un cambio de alineamiento en la geopolítica mundial. También nos acompaña Dante Palma, filósofo y doctor en ciencias políticas. Dante, bienvenido, un placer recibirte, ya hemos estado juntos en otras oportunidades. Para arrancar, Dante, decime, ¿la población cuán informada está, no solo de lo que se propone del sistema económico, sino de las consecuencias que se dicen? Y es difícil eso, porque en realidad asistimos a una serie de, una especie de conjunto de economistas del establishment que son los que transitan los diferentes medios de comunicación, que son los que informan, o los que tienen una determinada línea dentro de la economía, que sirven a determinados intereses y que informan en esa línea. Las profecías autocumplidas que generan ese tipo de economistas las hemos sufrido a lo largo, te diría, de las últimas décadas de la Argentina. Así que, en todo caso, lo que la ciudadanía se informa, y esa información habría que ver hasta qué punto es una información global o completa, cuando va al supermercado, cuando compra, etc. Ahora, las razones por las cuales de repente algo le aumenta en el supermercado es algo que quizás no le resulta tan accesible, ¿no? Eso es que me había ido las palabras. Muchas veces sabemos de las medidas económicas que dicen que van a tomar o que las toman, pero no así de las consecuencias. Las consecuencias las vemos, como vos decís, cuando vamos al supermercado. Sí, pero antes de seguir, Marcelo, ya te corto así de movida, los llevamos a ver la primera parte del informe sobre los mitos económicos que les preparamos.
La economía es a menudo presentada al gran público como una ciencia únicamente entendible y opinable por los expertos en la materia, acompañándola generalmente de una fraseología hermética para los no iniciados, rebosante de un lenguaje técnico cuyo objetivo principal parecería ser no solo satisfacer el ego del experto economista, sino además el desalentar al no iniciado. Esa simple afirmación ha sido marcada a fuego en la mayoría de nuestras mentes por una razón muy clara, que es la necesidad de trazar un marco de referencia dentro del cual los gobernantes puedan moverse, pero no ir más allá, creando en consecuencia una serie de mitos incuestionables so pena de ser acusado de populismo y de caer en el peor de los infiernos económicos quien pretenda derribarlos. El mito basal es la creencia de que la economía es una ciencia comparable a la física o a la matemática, que puede brindar una respuesta incontestable ante cualquier interrogante, pero no es así. Las soluciones propuestas ante un problema difieren claramente según las corrientes, sean monetaristas, comunistas, keynesianas, etc. Por una simple razón: la economía está basada en la toma de decisiones políticas, en factores psicosociales y tienen como fin la transferencia de recursos de un sector a otro. Quien paga las cuentas de los economistas, ya sean fundaciones, centros de estudios, universidades o sindicatos, es quien finalmente orienta la política. Si una fundación recibe aportes de una corporación multinacional, los resultados de sus análisis y las consecuencias propuestas de toma de decisiones serán favorables a los intereses de esa misma corporación que la financia. Esta abundancia de recursos para quienes abogan por soluciones monetaristas suele desbalancear la percepción del ciudadano medio. Quienes desafían la ortodoxia son acusados de promover políticas irreales, absurdas, impracticables o bien pasadas de moda. Un segundo mito en importancia por sus consecuencias es la inflación, tomada como la causa de todos los males, porque impide planificar inversiones, afectando a los que menos tienen, que dependen de ingresos fijos. Poco parece importar que la política de ajustes propuestas por algunos gobiernos termine siendo padecida por los propios trabajadores que dicen defender, ni que la historia argentina demuestre que en épocas de inflación moderada, como en la década kirchnerista, los trabajadores aumentaron sus ingresos en valores reales y que en situaciones de baja inflación, como la menemista, los ingresos se vieron afectados por la caída de la actividad y la desocupación, disminuyendo de esta manera el poder de compra de la mayoría de la sociedad. Íntimamente relacionado con la inflación se encuentra el mito del déficit fiscal, que al compensarse con una emisión monetaria produce la suba de precios. Quienes sostienen esta creencia olvidan que los programas de inyección masiva de capitales que realizaron los Estados Unidos y la Unión Europea no trajeron inflación, y hoy, paradójicamente, la preocupación que tienen es que la deflación termine paralizando la economía. Japón resulta otra muestra de lo mismo. Para salir de la recesión que arrastra al país desde hace 2 décadas, el primer ministro Shinzo Abe ha realizado un programa de expansión monetaria que no ha podido generar la mínima inflación buscada y poner en marcha la tan ansiada reactivación. Las causas de la inflación pueden estar relacionadas con hechos políticos como la caída de un gobierno, una guerra, la concentración económica con pocos formadores de precios, la presión de empresas extranjeras para girar ganancias a sus metrópolis o algún tipo de situación catastrófica no habitual. Resumiendo, las causas de la inflación son un conjunto de situaciones complejas y combinadas, y no un único factor. Muy cercano a este mito, encontramos el que dice que el valor de un producto o servicio refleja el costo real del mismo con una ganancia razonable. La experiencia indica que el valor de una mercancía está más bien sujeto a lo que un cliente está dispuesto a pagar por ella y no al costo de la misma. El criterio de fijación de precios de las empresas en la Argentina, por ejemplo, es subir el valor del producto o servicio hasta que se produzca una caída significativa en las ventas. Luego de ello, contenerlo hasta recuperar ventas, obteniendo en consecuencia el mayor beneficio sin guardar relación alguna con el costo de producción.
Creo que el primer mito, el basal de toda esta historia, para mí, es cómo se genera la inflación. Porque a partir de eso creo que esto da pie a muchas de las políticas que después se van a tomar con la excusa de que hay que controlar la inflación. Walter, en este caso, me gustaría saber cuáles son los factores reales de la inflación. Los factores reales de la inflación aparecen así como mito, que tiene que ver con el hecho de que cuando existe suficiente cantidad de dinero para comprar, los dueños de los productos suben los precios de tal manera de captar la mayor cantidad de dinero posible. Eso no es verdad. Eso sería si fuera una cuestión lineal y en el vacío. Eso no es verdad. Lo cierto es que hay una multiplicidad de pequeños empresarios y actores que producen, y dentro de esa situación de muchos productores de cosas, hay algunos que son estratégicos, formadores de precios. Entonces, en una situación de un proyecto industrialista, cuando se produce la fortaleza del mercado interior, estos sectores tienen la capacidad de imponer una suba de precio de su producto que es intermedio en la cadena y quedarse y maximizar la cantidad de ganancias. En los 90, que el proyecto no era industrialista, sino exportador, agroexportador, esto lo hacían los productores de alimentos. Dante, en el video vimos que se habló de que la economía no es una ciencia que, como la física, que se puede predecir un comportamiento, ¿no? O sea, ¿hay diferentes soluciones para un mismo problema? Me parece que esa es la clave del informe, o sea, y es la clave, el gran mito, si quiere, de la economía. O sea, presentarla como si fuera una ciencia dura, con la fuerza que tiene una ciencia dura, ciencia que describiría una serie de leyes que serían naturales, como las leyes de la física, como la ley de gravedad. Esa es la gran trampa. Y después, dentro de la economía, si querés, la otra trampa es que hay una de las líneas, podemos llamarla línea liberal, monetarista, como quieran llamarla, se ha apropiado de la economía en su totalidad. Entonces pasa a representar, digamos, sinecdóticamente, si querés, la parte que representa al todo, y dice, bueno, la economía es esta, es la versión monetarista, es la propia economía. Y me parece que ahí está la cuestión, y en la línea de lo que planteaban recién también, en ese contexto, el Estado aparece como aquello que viene a interferir en un orden natural. Paradójicamente es casi una visión premoderna, porque en realidad la ciencia a partir de la modernidad es una ciencia instrumental en la cual el hombre puede intervenir en la naturaleza y modificarla, pero acá es al revés, digamos. Acá no hay que tocar nada. No hay que, cualquier interferencia, sea del hombre, sea del Estado, afectaría esas reglas naturales. Es el otro de los grandes mitos, la mano invisible del mercado. Exacto. Y que, bueno, cuando alguien no planifica, si el Estado no planifica, alguien va a ocupar ese papel. ¿Quiénes son los que planifican entonces? Bueno, de 1991 al 2001, los grandes planificadores, es decir, el dueño de la mano invisible era Cavallo. Y detrás de Cavallo, los grandes bancos y las grandes transnacionales que presentes en el mundo, digamos, todavía no llamado, digamos, emergente, pero esa era la mano invisible. Es decir, se dice invisible para que nadie busque quién está detrás, digamos, de la acción. Ahora, no hay ninguna invisibilidad, es totalmente visible, incluso está mucho más cercano a lo que nosotros creemos. Ahora, el Estado, a partir del 2003, intentó poner un freno a esta historia, pero ahí empezaron a jugar los medios de comunicación que crearon un sentido común que te dice que tienen razón estos economistas. Claro. Lo que pasa es que, perdón que interrumpa, las medidas económicas no deberían ser decisiones políticas. O sea, ¿no debería ir por lo menos de las manos? Es que siempre toda decisión económica es una decisión de política económica. Siempre es economía política, nunca va sola. Lo que pasa es que cuando uno dice economía, está tratando también de ocultar el ámbito político y estratégico de lo que está sucediendo. Entonces, siempre el Estado reprime y potencia. Reprime y potencia actores distintos. Por eso no hay ciencia, como dice Dante, sino lo que hay es puja de intereses, conflicto de intereses, enfrentamiento de intereses y conformación de fuerzas sociales a partir de que los actores
se organizan, se coaligan, arman alianzas, en términos de beneficiar la vida misma de su familia y de su proyecto. Dante, vos que estuviste trabajando en los medios, ¿cuál es la relación entre el poder económico y los medios? Porque el otro mito es, nosotros solamente apoyamos los programas que tienen éxito, tienen rating, entonces nosotros apostamos en esos programas, por eso hay programas que se ven y programas que no. Pero la realidad uno a veces ve que hay programas, hoy se está viendo mucho, radios, o como hablábamos antes del programa, que están teniendo mucho éxito y sin embargo no aparecen los auspiciantes o aparecen en menor medida que en otro. ¿Qué papel juegan los medios económicos en los medios de información? Sí, porque como decís vos, la decisión de un auspiciante de poner dinero o no en un programa, en muchos casos no es una decisión comercial, sino ideológica. Y puede haber un programa muy exitoso, pero que justamente represente o se identifique con una ideología distinta que no va a ser apoyado, sobran los casos en ese sentido. Y después, por supuesto, me parece que la clave es la función que ocupan determinados economistas dentro de los medios de comunicación. Primero, la lógica de los productores. Los productores de los programas tienen una agenda en la cual aparecen siempre los mismos 10 nombres. Y después lo que parece que hay, la función de esos economistas es obviamente establecer un sentido común que se identifique con los intereses de la línea económica. A mí siempre me resulta muy curioso ver incluso cómo la línea monetarista y liberal a veces retoma, hablando de mitos, elementos que son propios de la religión, por ejemplo. Primero la idea de culpa, esta idea de, en los 10 años anteriores hubo se despilfarró el dinero. Un acostumbramiento a comer barato. Una costumbre, la gente tenía más plata del bolsillo, hasta se incomodaba de tener tanta plata en el bolsillo, y hay una fiesta que hay que parar. Entonces eso genera una culpa. A la culpa le deviene un sacrificio. Lo que escuchamos en la política de los años 90 y lo empezamos a escuchar ahora. El pueblo va a tener que hacer un esfuerzo, ¿sí? Y después la idea de salvación, porque el liberalismo siempre te promete que vos vas a estar bien en un futuro que nunca llega, que en términos futbolísticos hace que el arco siempre se va corriendo, pero siempre está por llegar y siempre vos tenés que sacrificarte y ser bueno porque ya te va a venir lo bueno. Y estamos esperando todavía. Bueno, sigamos esperando. Mientras esperamos, vamos a un pequeñísimo corte y ya volvemos.